Hola, ¿cómo están? Durante media hora los vamos a acompañar. Y saben que hoy tenemos dos invitados. Por un lado, César González, el cineasta, y por otro, Alejandro Terán, el gran director de orquesta. Alejandro Terán, músico, arreglador, director de orquesta y compositor. Es el fundador de la orquesta Himnofón y desde mediados de los 80 que ha colaborado con gran cantidad de artistas nacionales y extranjeros, como Soda Stereo, Gustavo Cerati, Charly García y bajo fondo Tango Club. Fue integrante de La Portuaria e hizo arreglos para Serrat, Elvis Costello, Calle 13 y un largo etcétera. Mi mamá era inmigrante alemana, entonces para nuestros cumpleaños, nuestras tías que habían quedado en Alemania, tenían la costumbre de mandarnos en cajas hermosas discos o cassettes de la Deutsche Grammophon, divinos, de hechuras que nosotros desconocíamos acá. Y por ejemplo, mis tías para mi cumpleaños me mandaban una caja, no sé, había unas cajas con cassette muy divinas de todos los conciertos de violonchelo grabados por Rostropovich para Deutsche Grammophon, y yo lo atesoraba digamos que tuviera 8 o 9 años, y lo atesoraba como realmente como joyas. Y hoy en día, cuando me pongo a escribir, tengo 55 años, la sonoridad del Dvorak o de las variaciones rococó o del concierto de Lalo que tocaba Rostropovich en esos cassettes me persigue como una pesadilla recurrente. El audio de esas grabaciones de la Deutsche Grammophon es uno de mis objetivos neuróticos, porque se podría decir que estoy prácticamente gobernado por la neurosis, digamos al 97%. Charlando con García una vez estábamos recordando viejas canciones y yo me acordé como casualmente de un simple que había en casa, de una canción que se llamaba Mighty Queen, que era una canción muy psicodélica que de niño me hizo una marca neurótica para siempre. Y García me decía, yo esa canción la quise hacer la versión en español, y me decía que no, fue una de las canciones que él intentó versionar en español y no tuvo un resultado que a él le volviera loco, entonces la dejó, pero que a él también le hacía el mismo efecto. Entonces, esta canción se llama Mighty Queen, el poderoso Queen, y es la versión, claro, de Manfred Mann. La recomiendo mucho, seguramente la van a conocer porque es muy icónica de la psicodelia, y se podría decir que es una de las canciones que me persigue un poquito a nivel influencial. Everybody's building ships and boats. Some are building monuments, others are jotting down notes. Everybody's in despair, every girl and boy. But when Quinn the Eskimo gets here, everybody's gonna jump for joy. Come on without, come on within. You will not see nothing like the mighty Quinn. Mighty Queen, curiosamente, es una canción de Dylan compuesta a fines de los 60. Manfred Mann la llevó a los charts número 1 en Reino Unido y demás países de Europa. En casa había una biblioteca muy enorme, y había una cierta parte de la biblioteca, en casa cuando yo era niño,
que no estaba prohibida, porque mis padres no eran de prohibir, pero que era de los grandes. Entonces, por supuesto, apenas mis padres salían o yo me encontraba a solas con la biblioteca, me le echaba encima a la zona que supuestamente no era para niños. Y bueno, y ahí me encontré con Henry Miller y sus trópicos, ¿no? Trópico de Cáncer y Trópico de Capricornio, que son de una poesía muy extrema, ¿no? Miller escribía en forma muy salvaje, muy hermosamente y con una erudición no intelectual, una erudición espiritual, ¿viste? Y yo considero a Henry Miller como el mejor recomendador. Si Henry Miller te recomienda un libro, te lo recomienda con tanta salsa que vas corriendo y te compras el libro. Y bueno, y Henry era muy, muy, muy fan de Dostoyevsky, que Dostoyevsky era un escritor muy anterior, ¿no? Todavía del siglo XIX. Y yo me convertí en un especialista, o sea, un lector devoto de Dostoyevsky por la recomendación de Miller. Así que bueno, si vamos a elegir un libro que viaja conmigo, que tengo versiones de varias ediciones, que en mi casa de Córdoba está una, es El idiota de Fyodor Dostoyevsky, recomendado por el amigo Henry Miller. Interesante lo que nos dijo hasta acá el señor Alejandro Terán. Vamos a tener más de él luego. Ahora nos metemos con las influencias de César González. César González es escritor, poeta y director de cine. Nació en la villa Carlos Gardel en el seno de una familia muy humilde, siendo el mayor de 8 hermanos. A los 16 años ingresó a un correccional de menores y luego en la cárcel de Marcos Paz. Fue ahí donde terminó el colegio secundario y se interesó por la lectura de la filosofía y la historia del cine. Creó una biblioteca y la revista Todo Piola. Cuando salió del penal filmó su primer cortometraje El cuento de la mala pipa y ya cuenta con 3 libros de poesía y 7 largometrajes. Bueno, un disco es muy difícil. La verdad que tengo muchos de cabecera, muchos que vuelvo una y otra vez. En estos momentos es el álbum blanco de los Beatles. Podría elegir varios de ellos, pero creo que el álbum blanco reúne algunas de las mejores cualidades de ellos y también de esas cualidades que me interesan en el arte, tanto a nivel experimental, a nivel poético, a nivel versatilidad. En el grado musical, ni hablar que se animan a hacer un montón de cosas y es como, nada, un disco inmenso. El primero de la Velvet Underground y Nico. I find it hard to believe you don't know the beauty you are. But if you don't, let me be your eyes, the hand to your darkness, so you won't be afraid. Unknown Pleasures de Joy Division, por cómo encararon esas bandas el concepto de disco, ¿no? Y cómo esos discos marcan un antes y un después de todo lo que conocemos hoy en día como cultura pop, como rock. Nada, celebrar y valorar lo que hasta inconscientemente nos influencian esos discos. Dance, 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 dance to the radio. Dance, 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 dance to the radio. Dance, 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 dance to the radio. Dance, 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 dance to the radio.
Tengo que hablar de más que de un músico, de una cultura musical como es la jamaiquina. Más allá de los géneros en sí, que yo escucho mucho reggae y en su faceta dub también me gusta muchísimo, pero lo que sucede en Jamaica, en un país tan pobre y donde su población sea tan adicta a la música, a cantar, ¿no? Y uno dice que llamativo y hasta qué incoherencia, ¿no? Que una realidad tan adversa materialmente pueda desembocar en tanta genialidad musical. Bueno, películas, las influencias del cine, cuando éramos muy niños, con Axel Krieger y nuestro grupo de artistas jóvenes, estábamos convencidos de ser una reencarnación del grupo de la aristocracia del milagro, de los surrealistas. Entonces, claro, Buñuel significaba para mí una referencia. También hoy pienso en Buñuel y lo pienso realmente como alguien que sostiene mi... Pienso un poco como Buñuel sugirió en El Ángel Exterminador. Si yo eligiera una película y un director, quizás diría El Ángel Exterminador de Buñuel todavía hoy, a pesar de los años que pasaron y de las infinitas referencias y influencias que me atravesaron, diría sí, El Ángel Exterminador de Luis Buñuel. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Señora! ¡Primero! ¡Fuera! Señora, ¿no han oído? ¡Pónganse en fila! ¡Pónganse en fila! Primero un solo paso cada uno, después a la segunda vuelta beban cuanto quieran. La falta de contención puede ser peligrosa, sobre todo para los enfermos. Que aquí no hay más que un culpable de esta degradante situación. Y es usted. Yo. Creo que ha perdido usted la cabeza, Raúl. Edmundo tiene razón. Es usted un majadero. Si no fuera usted una dama. La película de Buñuel, filmada en México en 1962, es la historia de unos aristócratas encerrados en una mansión sin saber por qué. Es uno de los clásicos del surrealismo. Si bien no soy un gran habitué de las series, pero una que me gustó muchísimo siempre fue The Wire, la norteamericana, que transcurre en un barrio de Baltimore. Por esto que siento cierta comunión con la temática, ¿no? Muestra toda la cuestión del narcotráfico, es un policial y todo, pero los tiempos que se toma la cámara, los tiempos que se toma la narración, ¿no? Es una cosa muy seria, como si fuera una enciclopedia hecha una serie de televisión. There are two kinds of kids walking in this building. Stoop kids, corner kids. No, stoop kids. They're the ones that stay on the front steps when their parents tell them. The others go down to the corners. You follow drugs, you get drug addicts and drug dealers. Get hands up! Get down! But you start to follow the money, and you don't know where it's going to take you. Después, en el plano nacional, obviamente creo que Ocupa es lo mejor que se ha hecho por lo mismo, ¿no? Por una manera de encarar la marginalidad desde un lugar no morboso, no
no prejuicioso y no fetichista, ¿no? Claramente Ocupas una serie donde se nota una participación de esos actores que fue encontrando el director en el doque, ¿no? Y es una serie fresca, es una serie que tiene verdad, ¿no? Y cuando tiene verdad, después podemos ponernos puntillosos en algunas cosas, ¿no? Pero la verdad es en el fondo intangible e incognoscible, pero uno la siente. Hey, nena, ¿cómo te va, mujer? Yo aquí ando intentando pasar. ¿Quién vivía antes acá? Aunque a veces, nena, no es nada fácil. Tanto tonto anda por ahí. Estoy diciendo nada más que quiero probar de una puta vez. Ratos olvidaron. Esto es así como una sensación de poder, ¿o no? ¿Vos querés conga? Sí. Acá hay conga por todos lados. ¡Apoyo la escuadra de vuelo! Todavía puedo hacerla del mono, ¿sabes? Todavía puedo pasarla bien. Todavía puedo hacerla del mono, ¿sabes? Y eso es porque mi mano aún es mía. Ricardo, el Pollo, Walter y el Chiqui, personajes inolvidables de esta gran serie Ocupas que retrató como nadie lo que sucedía en la historia de nuestro país en el año 2000. Y Bruno Stagnaro, el gran director. Las influencias son un poco como la comida. Cuando uno es niño tiene un pequeño campo de comidas que le gusta y a medida que uno crece ese campo se diversifica. No sé, mis primeras influencias eran los gustos musicales de mi familia, de mi padre arreglista y de mi madre inmigrante. Hoy en día, bueno, esos gustos se han diversificado mucho, pero si voy a pensar hoy, las influencias que hoy me enloquecen neuróticamente, vamos a hablar de una zona de compositores que son justo previos a la Primera Guerra Mundial. Entonces vamos a hablar, por supuesto, de Brahms, de Richard Strauss y después de dos compositores que yo recomiendo mucho que no son tan conocidos porque quedaron un poco sepultados por la violencia de la Primera Guerra que sepultó la cultura europea en la barbarie, que son Korngold y Zemlinsky. Dos compositores imperdibles. Recomiendo mucho la versión del concierto de violín de Korngold que hace nuestra amiga Hilary Hunt. Tengo que hablar alguna canción de Los Redondos por lo que marcaron mi etapa carcelaria, ¿no? Fueron la banda sonora de mi estadía en prisión y era una banda que al tener tanto tiempo en la cárcel pude diseccionar todo su corpus poético y en esos momentos de sombra, la verdad que no puedo decir que iluminaban, sino que me sirvieron para entender a esas sombras como tales, ¿no? Así que van a ser canciones que van a estar siempre en mi memoria como con esa potencia, ¿no? De nada todo, como jodiste vos, como tanta otra tristeza a la que te acostumbras. Ahora vas comprando perlas truchas sin chistar, calles inteligentes de mar para mar, y muchos marines que los mandan que cuidan por vos las puertas del nuevo cielo. Y muchos marines de los mandarines que cuidan por vos
Los Redondos es una de las bandas más populares del rock argentino, atraviesan todas las clases sociales y han dado mucho que hablar, tal vez por sus letras encriptadas, Juguetes Perdidos, Todo Preso es Político. ¡Vivan Los Redondos! El otro día decíamos que hay estrellas del cine de la edad de oro, de los 30, de los 40, que yo no puedo dejar de amar por la devoción que me produjeron. Y alguien inolvidable y que también está siempre presente en mis ideas estéticas es Luis Sandrini. Es un actor increíble, creo que el único que te hace reír a carcajadas y un instante después te hace llorar, porque tenía un manejo de la emocionalidad único. Sandrini joven, hay una película que se llama Mi Esqueleto, por favor, Luis Sandrini, Mi Esqueleto, es de un señor que le dicen que se va a morir, que tiene los días contados, y él no tiene mejor idea que venderle el esqueleto a unos estudiantes de medicina, y por supuesto no se mueren, pero ya vendió el esqueleto. Por favor, Mi Esqueleto de Luis Sandrini. Y tengo otra teoría, que Luis Sandrini, en su italianidad y en su altura y en su andar un poco, tenía un patrón de marcha un poco raro Sandrini, ¿viste? Caminaba como camina la gente muy alta, y siento una familiaridad con Gustavo Cerati. Sandrini y Cerati son los dos, tienen una italianidad y tienen algo en la expresividad que yo siempre relaciono, no sé por qué, por ahí soy yo. Estoy loco. No sé. Ha caído un vidrio, se lo van a pisar. No sea pavo, ¿no ve que es un monóculo? ¿Un qué? Monóculo. ¿Y se lo pone ahí? ¿Qué se piensa? ¿Que está en un cafetín acá? Yo le pego a usted y a él. ¿Qué? A ver, ¿a que no le pega delante de mí? ¿Qué no? ¡Uy! ¡Ay, ¿Y le pegó? ¿Y no vio? No importa, déjemelo a mí. A ver, ¿a que no le pega otra vez? ¿A qué sí? El profesor hippie, don Juan Tenorio, y su última película, Qué linda es mi familia. El señor Luis Sandrini, uno de los cómicos más importantes de nuestro país, filmó más de 50 películas entre 1930 y 1980. Películas que me gustan, hay miles, ¿no? Pero que me hayan marcado, que me hayan resultado de una importancia, te diría, vital. Podría hablar de varias del neorrealismo italiano y varias de las vanguardias soviéticas de la década del 20. Del neorrealismo italiano, películas como Alemania Año Cero, Stromboli de Rossellini, son como mis favoritas de esa etapa. Bueno, ni que hablar, La Tierra Trema de Visconti y Umberto D de Vittorio De Sica. Han sido muy importantes. Bueno, después más adelante en el tiempo, como siguiendo ese linaje, Acatone de Pasolini, Los Olvidados de Luis Buñuel, Agarrando Pueblo del grupo Caliwood de Luis Ospina y varios otros. Bueno, Acorazado Potemkin, Tres Cantos para Lenin, La Sexta Parte del Mundo de Siga Bertov. De toda la década del 20 hay unas joyas cinematográficas que me parecen alucinantes. Bueno, después el cine John Cassavetes también ha sido para mí de una influencia total. Puedo hablar de The Opening Night a Husband, bueno, me gustan todas sus películas, la verdad, como Robert Bresson, son directores que no puedo decir alguna película, son realmente todo el catálogo de su obra el que me gusta, ni que hablar que Lauer Rocha, Lucrecia Martel, Charles Burnett, que es un cineasta afroamericano, Murnau, el alemán. Bueno, ni que hablar Godard, ¿no? Godard es un dios para mí directamente. Un dios secular, un dios pagano, pero un dios en fin al que le reino pleitesía con total convicción y fanatismo.
ta voix, tes yeux, tes mains, tes lèvres, nos silences, nos paroles, la lumière qui s'en va, la lumière qui revient, un seul sourire pour nous deux. Par besoin de savoir, j'ai vu la nuit créer le jour. Espero que la hayan pasado tan bien como nosotros. Si quieren ver episodios anteriores de Influencias, lo pueden hacer en el YouTube del canal. Ahora nos vamos con Alejandro Terán, que nos muestra algunos arreglos que hizo tanto para Gustavo Cerati, Charlie y demás. Chau. Yo para Gustavo Cerati escribía líneas de background, le escribía como líneas para que funcionen como tejido musical y él las sacaba en la mezcla y las ponía como de lead. Por ejemplo, esta, si le suena... Una línea completamente violística, ¿no? Que se convirtió en el lead de Ella usó mi cabeza como un revólver. Y era una línea compuesta como un back.